Estás. Entonces, nada, aprovecho para darle la bienvenida otra vez. Mi nombre es Ignacio Siles. Me da mucho gusto ver ahí algunos nombres conocidos por ahí. Y bueno, bienvenidas también a las personas que no conocemos. Y en nombre del SICOM, del Centro de Investigaciones en Comunicación, de Investigación en Comunicación, les damos nuevamente como una bienvenida. El plan para hoy es conversar sobre esta obra tan vasta de Bruno Latour. Somos algunas personas de la Escuela de Comunicación e investigadores del Centro de Investigación en Comunicación también. Y hay mucho que decir, ¿verdad? Del trabajo de Bruno Latour. Es como siempre está esa frase de que esa persona no necesita presentación, pero bueno, tal vez en este caso sí aplique, que es uno de los intelectuales como más reconocidos de los últimos por lo menos 40 años y hay muchas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Tal vez como para comenzar, decir que creo que el término que Latour en su trabajo más posterior escogió para darle como sentido a su obra es como una especie de indagación en estos modos de existencia y cada una de esas partes tal vez requiere como desempaque, ¿verdad? O como un poco de exploración. Por indagación, tal vez lo interesante de esa manera de presentarlo es que es un proyecto que uno podría decir es filosófico, pero que es tan filosófico como es sociológico y como es antropológico. Y eso hace que la obra de Latour sea tan productiva y tan interesante para las personas de las ciencias sociales en general y de las humanidades. Hoy somos 5 aquí de comunicación, pero podrían ser perfectamente de otro campo y podrían ser mezcladas de varios campos. Y eso creo que lo hace como una persona muy única. Su trabajo fue como muy único en el sentido que se mezclaron realmente como toda esa gran cantidad de reflexiones que vienen de diferentes áreas. Y la parte de los modos de existencia también requiere como mucho que decir. Otra forma en la que Latour lo presentaba es como modos de veredicción o modos de verdad. Ese proceso creo que inicia por allá de los años 70 hacia finales con la indagación de ese primer modo de existencia que era la ciencia o lo que Latour llamó también como la tecnociencia. Esa primera reflexión nos deparó términos muy interesantes y muy productivos como actor red o la necesidad de estudiar controversias. También nos deparó un campo, uno podría decir que Latour, bueno, no voy a decir que funda, pero sí que cofunda este campo de conocimientos conocido como la ciencia, el estudio de la ciencia, tecnología y sociedad o Science and Technology Studies. Y conforme pasaron los años, esa indagación se fue extendiendo a otros modos de veredicción, podría decir Latour. Lo social, y se llega con este gran trabajo de Reassembling the Social, lo religioso, que nos deparó otro gran concepto de Latour como el factish, como esa mezcla entre el fetiche y el hecho, sobre el cual podemos conversar mucho, que para mí personalmente es uno de los términos más productivos de Latour, lo legal, lo político, lo climático. Entonces es una obra bien vasta y tal vez la forma de resumirlo es que Bruno Latour marcó una era y aquí tenemos a 4 personas que van a intentar, por lo menos se van a proponer, no sé si dar cuenta de toda esa obra, pero sí de algunas de las pistas o algunos de los aportes que nos permiten a las personas de comunicación y de las ciencias sociales en general como desempacar y desenmarañar como esas redes tan interesantes de pensamiento que Latour introdujo. Entonces, la dinámica sería que escucháramos a estas 4 personas, más o menos unos 10, 12 minutos por cada una de ellas, y que posteriormente abriéramos tal vez la conversación y que pudiéramos como escuchar comentarios, interpretaciones, preguntas desde sus áreas profesionales. Sabemos que no solamente hay personas de comunicación acá, también hay muchas personas que se conectaron de fuera de Costa Rica, así que también súper agradecidos con ustedes. Entonces, las 4 personas que tenemos para compartir sus reflexiones hoy, las presento en el orden en el que van a presentar. La primera es la doctora Michelle Ferris, quien es doctora en comunicación, graduada del programa de doctorado en comunicación de la Universidad de Illinois en Chicago y quien además es documentalista, entonces tiene como miradas muy interesantes que, digamos, como que pueden aplicarse para el trabajo de Latour y al trabajo en el que ella lo ha estado aplicando. Michi va a comenzar, bueno, Michi, le digo con toda la confianza, va a comenzar con una reflexión, digamos, que nos permite como acercarnos a el modo de existencia de lo social y sobre la base de esa reflexión como ir analizando un caso concreto. Entonces, una presentación que va a mezclar como lo teórico y lo práctico. Seguidamente, después de que Michelle nos presenta como un poco las bases de ese pensamiento laturiano, empezaríamos como a ver cómo ese pensamiento se empieza a bifurcar, si se quiere, la comunicación y empieza como a producir nuevas formas
de pensar en nuestra disciplina. Entonces, Jorge Celedón, que es máster en comunicación de la Universidad de Montreal, que de hecho creo que debería decir yo que fue la primera persona que me habló de Bruno Latour a mí hace algunos años. Entonces, un gran conocedor de su trabajo y quien nos va como a presentar un poco cómo el campo de estudios sobre medios y tecnología se junta con el trabajo de Bruno Latour y cómo qué pasa con esa intersección. Posteriormente, la doctora Lizeth Marroquín, que es doctora en comunicación de la Universidad de Montreal y que se desempeña en el campo de la comunicación organizacional, precisamente nos va a permitir entender cómo se funda inclusive una nueva escuela de pensamiento en la comunicación organizacional que digamos que se nutre del pensamiento de Bruno Latour, una escuela que ella conoce muy bien porque ha participado en ella y ha contribuido a desarrollar también. Y finalmente, el doctor Rodrigo Muñoz González, que es doctor en comunicación del London School of Economics, nos va a presentar tal vez como lo productivo que puede ser también como el trabajo más reciente de Bruno Latour y, digamos, como más alrededor del modo de existencia de lo climático y de algunas otras, digamos, como reflexiones que se pueden extraer de ese trabajo para el campo de la comunicación. Entonces, si les parece, hacemos eso, escuchamos a estas personas, a quienes les agradezco de antemano por sus presentaciones y abrimos la conversación. Siéntanse libres, si les parece, de poner las preguntas en el chat y las podemos ir como conservando en ese orden y si no, pues luego abrimos como el espacio para conversar. Nuevamente, gracias por estar acá. Estamos súper contentas y contentos de poder compartir con ustedes y le cedo la palabra para comenzar entonces a Michelle Ferris. Hola, buenas tardes todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Voy a compartir una presentación. Bueno, el título de mi presentación hoy es Investigar lo invisible, aportes del pensamiento de Bruno Latour para la investigación social en comunicación. Y voy a empezar con un breve resumen de la teoría actor-red de Latour, conocida como ANT por sus siglas en inglés. Con su libro Reensamblar lo social del 2008, Latour nos invitó a repensar cómo analizamos y entendemos la sociedad y lo social. Específicamente, nos impulsó a romper con las dicotomías de lo que es social y lo que no es social. Por ejemplo, para Latour, lo humano y lo no humano deberían de analizarse en conjunto. Lo humano, lo no humano, la tecnología, las ideas y hasta los discursos están interconectados. Por lo tanto, son parte de una gran red, de un ensamble, que es lo que para Latour constituye la sociedad y el mundo en el que vivimos. Su pensamiento nos introdujo a la sociología de las asociaciones, analizar las conexiones existentes, de nuevo, entre lo humano, lo no humano, entre lo intangible, lo tangible, y entre lo visible y lo invisible. Según su teoría del actor red, la sociedad es una red o un sistema de conexiones, de relaciones y de asociaciones que está compuesta por lo que él denominó actantes, que son todas esas identidades que conforman la gran red que es la sociedad, y que de nuevo estos actantes pueden ser ya sea personas o artefactos o objetos o discursos, cualquier forma física o intangible que dialogue en colectivo. Y con el colectivo, él se refería a esos múltiples, ¿verdad?, actantes que están interaccionando, que están trabajando en conjunto, que tienen comunicación, que se moldean mutuamente. Y con esto él aporta una definición, ¿verdad?, para lo que es un mundo común, un mundo compartido. La teoría de actor-red se niega a dividir, ¿verdad?, los actores sociales de los actantes técnicos entre sí y les permite más bien tener el mismo peso a los actantes técnicos o no humanos en el sistema tecnosocial. Y en contraste con la mayoría del trabajo de la sociología, la teoría de Latour no distingue entre lo humano y lo no humano para identificar la agencia. En este sentido, los actantes no humanos también tienen agencia y también juegan un peso importante en nuestra sociedad, principalmente organizando nuestras relaciones sociales. La teoría de Latour, en ese sentido, es tecnosocial, reconoce la tecnología como un producto de procesos y decisiones sociales,
pero también reconoce que la tecnología tiene la capacidad de transformar y modificar la sociedad. Entonces, según Latour, las tecnologías y la sociedad se moldean mutuamente, ¿verdad? Ayudándonos a separarnos de ese determinismo tecnológico en donde se piensa que la tecnología tiene una influencia total en la sociedad. Para Latour es más bien una interacción fluida entre lo que es tecnológico y lo que es humano. Un gran ejemplo de la aplicación de Ant, de la teoría de Latour, para mí es su increíble ensayo París Invisible, que para mí es maravilloso porque pues mezcla fotografías, mapas, crónicas con su teoría. Él lo escribe en 1998 con Emily Herman y es un ensayo sobre la ciudad de París. Ahí en esta imagen pueden ver una imagen satelital de la ciudad de París que él utiliza en este ensayo. Y bueno, él reconoce que la ciudad de París está conformada por muchísimos elementos, ¿verdad? No solamente elementos humanos, sino elementos también no humanos que influyen en toda la dinámica de cómo funciona la ciudad de París. En este ensayo, él le da importancia hasta a los rótulos de las calles, ¿verdad? Como tecnología, que solo por estar presente un rótulo en tal esquina de París ya influye en cómo la ciudad funciona, en cómo las personas se mueven, en cómo se organiza la sociedad. Entonces, en este ensayo es muy evidente ver cómo esa teoría del actor Red nos invita a pensar más allá de esas dicotomías de qué es real y qué no, qué es visible, qué es invisible, qué es social, qué es no social. Y para mí esa es una de las contribuciones más grandes, ¿verdad? Para las ciencias sociales, empezar a entender a la sociedad, en este caso la ciudad de París, como un conjunto de asociaciones. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta teoría tan importante de Latour, esta forma de ver el mundo a un ámbito más latinoamericano? Esa es una de las interrogantes que yo me planteé cuando empecé a realizar mi investigación sobre migración centroamericana a los Estados Unidos. A veces pensamos que esas teorías, tal vez de una persona como Latour, que se desarrollan en Europa, por ejemplo, y que realiza esta gran investigación sobre París, no se pueden aplicar, por ejemplo, a nuestro contexto latinoamericano y centroamericano. Y bueno, durante mi investigación, ¿verdad?, de migración centroamericana a los Estados Unidos, para mí era evidente, ¿verdad?, cómo la teoría y el pensamiento de Latour podía nutrir mi investigación y el entender el proceso contemporáneo de migración centroamericana a los Estados Unidos. Bueno, para empezar, yo me di cuenta que la migración centroamericana a los Estados Unidos en este momento era una migración que no solo se estaba haciendo de forma física, es decir, caminando, montándose en un tren, montándose en un bus, sino que también habían movimientos digitales a través de mapas digitales, a través de aplicaciones, todas utilizando el teléfono móvil inteligente con conectividad a Internet. Y ahí fue donde yo empecé a hacer estas conexiones, que para estudiar el fenómeno social de la migración en la actualidad, también teníamos que incorporar el elemento tecnológico como un agente que también está influenciando y modificando la migración. Entonces, el pensamiento de Latour en esta investigación en específico me permitió ver cómo la tecnología, la comunicación y la migración humana se moldean mutuamente, ¿verdad? En esta imagen que están viendo podemos ver, digamos, cómo hoy en día los jóvenes centroamericanos que migran utilizan infraestructuras tangibles como lo es el tren, pero también infraestructuras digitales y más mediáticas como son los mapas digitales. Y a través del uso del celular también viajan, pero viajan las emociones, viaja la información, viajan los afectos. Entonces hay un movimiento, ¿verdad? Que no solo físico, sino un movimiento también digital, intangible, y fue el pensamiento y la teoría de Latour, ¿verdad?, que me empezó como a guiar para hacerme estas nuevas preguntas de cómo, por ejemplo, no podemos, como decía él, no podemos estudiar la ciudad de París solo viendo lo social, lo humano, o solo viendo lo tangible y lo visible, sino hay que también indagar e ir más allá
ese mismo fue el pensamiento que me impulsó a mí a ver un poco más allá de las partes más materiales, ¿verdad? Físicas y sociales de la migración, sino también incorporar esa parte también digital, intangible, que ahora es predominante en nuestra sociedad. De nuevo, esta es otra ilustración de lo que fue mi investigación, en donde trabajé con personas migrantes que estaban viajando a los Estados Unidos utilizando la tecnología. Estas fotografías e imágenes obtenidas a través de trabajo etnográfico me fueron evidenciando que el movimiento humano en la actualidad es híbrido. Las personas se mueven por territorios físicos, por infraestructuras físicas, al mismo tiempo que se mueven por territorios digitales y a través de infraestructuras digitales. Uno de los participantes de este proyecto me decía, me encanta ir en el tren y sentir el movimiento, sentir el tren, sentir el aire en mi cara, pero al mismo tiempo me encanta ver Google Maps y ver cómo el puntito azul se mueve rápidamente sobre las líneas del tren en el mapa. Entonces, bueno, eso es un poco esa evidencia de que estamos viviendo un movimiento híbrido, una migración híbrida, que eso va mucho de la mano del pensamiento de Latour, que también nos mencionaba, que vivimos en un mundo híbrido en donde las dicotomías y las dualidades a veces no nos permiten ver esas conexiones, y que ahí es donde está lo más interesante, digamos, de la sociedad, en esas interconexiones. Para ir terminando, en esta filmina podemos ver, por ejemplo, al lado izquierdo, el mapa de cobertura de telefonía móvil e internet en México, y al lado derecho el mapa de las principales rutas migrantes en la actualidad. Si juxtaponemos ambos mapas, podemos ver que hay una convergencia en donde la gente se está moviendo más y en donde hay conectividad. Basado en mis entrevistas y mis participantes, las personas hoy en día prefieren viajar con un teléfono, prefieren viajar con conectividad. En este sentido, las personas están siguiendo muchas veces las rutas de la conectividad. Entonces, el pensamiento de Latour aquí de nuevo nos sirve para analizar cómo la tecnología y la conectividad y la migración humana se moldean mutuamente y no verlo como que estuvieran separadas. Bueno, finalmente me gustaría retomar un poco ese pensamiento de Latour, donde decía que lo más pequeño es igual de importante que lo más grande. En esta última filmina me atreví a buscar imágenes microscópicas del micelium de los hongos y cómo tejen redes, ¿verdad? Cómo están interconectados. Se dice que el micelium de los hongos está interconectado a través de todo el mundo, y en juxtaposición con una de las imágenes satelitales de la ciudad de París, que está en el ensayo París Invisible de Latour, para también ver un poco cómo podemos aprender de la naturaleza, que es algo que Latour también nos invitaba a pensar, y un poco ver esa metáfora, ¿verdad?, de los hongos, de esas interconexiones, y traerlo a nuestro presente, a nuestras investigaciones sociales, para analizar y estudiar no las problemáticas, los elementos por separado, sino más bien todo en un conjunto. Y a eso apunta mucho también la interdisciplinidad que nos invitaba Latour a considerar, ¿verdad? Estudiar desde diferentes disciplinas, desde diferentes perspectivas. En este ensayo de París, por ejemplo, él utiliza muchísimo lo que es la geografía, la fotografía, ¿verdad? Entonces, al igual que como yo utilicé en mi investigación también mapas y fotografías para entender el fenómeno actual de la migración. Entonces, sí es un llamado a la interdisciplinaridad también, que es muy urgente en nuestras universidades hoy en día. Y creo que con eso puedo ir terminando, y me encantaría retomar luego si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. No, gracias a vos, Michi, además por la precisión con el tiempo. Seguidamente entonces escuchamos al profesor Jorge de León Pérez. Adelante, la pantalla es toda tuya. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un espacio muy bonito el que se les ocurrió para celebrar la partida del señor Latour.
A mí me han dicho que iba a ser un conversatorio chiquitito de unas 5 o 6 personas y veo que somos chorrocientos, entonces puede ser que me dé un poquito de pánico escénico. No se preocupen. Ahí me avisan, sobre todo se me puede ir un poquito el tiempo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por darme la posibilidad de abrir la caja negra de Latour. Latour, como mencionaba Ignacio al inicio, es un autor muy sugerente, muy interesante, que tiene una gran virtud, en mi opinión, y es que él entiende desde un inicio que para estudiar y comprender lo sociotécnico o lo social y lo técnico hay que partir del cambio, de la controversia y no tanto de la estabilidad. Entonces, una buena parte de su propuesta tiene que ver con ver cómo las personas y las cosas y los objetos y los discursos encuentran formas de ponerse de acuerdo, encuentran formas de puestas en común. Y desde ahí es una propuesta muy sugerente para nosotros en el área de comunicación, dado que nosotros en parte trabajamos desde la puesta en común. Latour es un autor absolutamente fascinante, es un irreverente, es un innovador, es un seductor y casi siempre es controversial. Es un autor que yo creo que no puede haber sido otra cosa que francés. Es un tipo realmente muy, muy sugerente que en sus inicios tiene una formación de filósofo, pero que después tiene un recorrido muy interesante desde la antropología y desde la sociología. Nos deja una serie de enseñanzas que yo creo que han contribuido mucho al avance de la ciencia, y luego hace un viraje de nuevo, hace un retorno a la filosofía, y ahí yo lo encuentro un poquito menos interesante, pero bueno, depende le perdí un poquito la pista después de algunos años. Yo recuerdo cuando, después de una clase de posgrado en todo blanco y nevado donde estaba, salí corriendo a buscar un libro que se llama La vida de laboratorio, que es uno de sus libros fundadores, que escribió con un señor que se llama Steven Woolgar. Salí a buscarlo a la biblioteca y al leerlo me dije, pero estos tipos están absolutamente locos. O sea, ¿cómo puede ser que no consideren, cómo puede ser que nos digan que la ciencia es subjetiva? Y que hay un montón de objetos que determinan el devenir de la ciencia, y que las cosas no se descubren, se inventan. Después de un tiempo, reflexionando, me dije más bien, ¿cómo puede ser que no se considere la agencia de lo material, de los objetos y de los discursos en la construcción social de sentido? Me provocó un giro, digamos, intelectual que yo hasta hoy en día sigo sintiendo, y me ha permitido, me parece que, entender lo que nos constituye como seres humanos desde lugares que yo antes no había considerado. La propuesta de Latour es una propuesta eminentemente heurística, no metodológica, obstinadamente empírica, que es lo que me encantaba, y tremendamente procesual, y en consecuencia siempre situada. Es una de sus grandes virtudes, por lo menos en su fase de antropólogo y de sociólogo. Su acercamiento es profundamente político en la observación y el análisis de los hechos sociotécnicos, pero desgraciadamente y lastimosamente apolítico en sus conclusiones. En otras palabras, desarrolla herramientas muy, pero muy sugerentes y muy interesantes para entender cómo se va construyendo la realidad en interacción, pero por la forma en la que construyen su abordaje teórico, eso no les permite generar grandes conclusiones hacia afuera, por lo menos en la primera época de Latour. Ya después cambió un poquito. Su abordaje se centra en la negociación, en la resolución y en la articulación y en la desarticulación. Hay que decir algo que es importante: es muy difícil disociar a Latour de su entorno intelectual. Si bien Latour es autor de muchos de los conceptos centrales de la teoría de la Torre, es uno de sus autores, acompañado por Elo, por Woolgar, por Aklich, por Enion, por otro montón de autores que también son muy interesantes. Su propuesta en general busca la comprensión desde la especificidad de las redes heterogéneas, para tratar de entender la naturaleza de las formaciones de poder, particularmente las asimetrías que se inscriben en la organización, en la organización de la acción y del pensamiento colectivo, que normalmente son difíciles de ver
y de reconocer como poder. En otras palabras, el acercamiento que él desarrolla es un acercamiento desde mi mirada, de mi perspectiva, un acercamiento que trata de identificar cómo se constituye, se construye y se asienta el poder. Y ese asentamiento de poder, nos dice él, pasa por redes heterogéneas, es decir, por actores de distintos tipos, no solamente por actores humanos, que es lo que hemos estudiado desde siempre, desde comunicación, desde sociología, desde psicología, desde las distintas áreas de ciencias sociales, sino también desde actores no humanos. Y eso nosotros lo podemos evidenciar muy fácilmente con cosas muy mundanas, como por ejemplo esta pantalla que tienen acá. A mí me tienen enfrente y yo estoy ejerciendo una relación de poder frente a ustedes en este sistema sociotécnico y ni siquiera se están dando cuenta. Sí, simplemente porque los que crearon esta aplicación Zoom se dijeron que cuando alguien hablaba se iba a ver grandote en pantalla. O podríamos decir que en esta red sociotécnica en la que estamos inmersos en la conversación, Ashley Ramírez tiene un peso totalmente asimétrico con respecto al resto por un error de traducción en la forma en la que los actores o los actantes se relacionan en esa red. ¿Sí? Bueno, creo que se entiende un poco. A mí me encomendaron la difícil misión de tratar de articular la teoría de la torre de la TAR o la ANT con los estudios de los medios. Y les digo que es una difícil tarea porque, si bien es muy interesante y hay un montón de aristas, yo creo que es un espacio todavía relativamente poco explorado y que valdría la pena explorar mucho más. Yo me di a la tarea cuando me extendieron la invitación a este espacio, a actualizar lo que había hecho hace muchos años cuando daba clases sobre teoría de la red, y era buscar referencias sobre comunicación, es decir, sobre casos que nos hablaran de los medios. Y realmente, pese a la retórica de algunos autores, la interacción académica entre comunicación y ANT es relativamente limitada. Existe, y existe un poquito más que antes, pero es poca, ¿verdad? Entonces lo que habría que preguntarse es, ¿por qué es que hay poca relación o por qué es que no se explota más algunos de los conceptos centrales de ese abordaje y de ese acercamiento si son tan sugerentes y tan interesantes? Bueno, porque la teoría de la torre está generada y pensada para ciertas cosas y no necesariamente para otras. Y yo creo que desde la academia no se ha hecho todavía el ejercicio de articular de una forma más coherente y más consistente la relación entre medios, mediaciones y la teoría del actor red. En otras palabras, desde una perspectiva mediática, la teoría del actor red le permite a uno comprender cómo emergen nuevas prácticas o técnicas de representación, cómo se ensamblan actores heterogéneos y cómo la agencia distribuida condiciona la realización y la producción de representaciones. Eso lo permite hacer pero la teoría del actor red no tiene elementos suficientes para explicar sus consecuencias, para trascender la red misma, para explicar la interpretación de los discursos, para ayudarnos a comprender las prácticas y rituales que exceden o que se extienden más allá de la red. Entonces, es una propuesta analítica muy reveladora en tanto trata de estudiar las redes negociadas desde las distintas mediaciones de actores, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene sus limitaciones que son limitaciones que yo creo que se pueden trascender juntando la teoría del actor red con otros abordajes conceptuales, como con, no sé, con análisis del discurso, con análisis de la conversación, con la noción de dispositivo de Foucault, en fin, se han generado algunos intentos desde ese sentido. Pero desde una perspectiva más amplia, digamos, yo diría que los medios de comunicación no son solamente ensamblajes sociotécnicos, sino que también son procesos sociales y técnicos mediados y situados. Entonces, desde ahí, parte del atractivo de la teoría del actor red para estos estudios de los medios consiste en el potencial de descubrir cómo los medios, en descubrir medios en todos los contextos y cambios de acción del mundo contemporáneo, sin necesidad de separarlos o categorizarlos como tales previamente. En otras palabras, hacer que la noción de medio trascienda la noción de medio de comunicación y se sitúe como espacio de mediación entre actores. O tratar de identificar aquellos actores que tienden a ser mediadores, tienden a llevar la relación de poder hacia mediaciones específicas en espacios sociotécnicos o sociales específicos.
Porque, por supuesto, sabemos que existen actores y agentes que fungen como mediadores del sentido, en tanto van a coorientar el accionar colectivo. Y esos actores no necesariamente son solamente personas, son solamente actores humanos, sino que pueden ser actores no humanos también. Parte de la ventaja que nos otorga la teoría del actor red, que yo les pienso que no ha sido lo suficientemente explorada y no ha sido lo suficientemente trabajada, es que la teoría del actor red permite hacer algo que en estudios de medios no es tan fácil, y es que permite establecer puentes entre la producción y el consumo. En ese sentido, si los medios son tratados como mediadores, ya no son solamente tecnologías de representación, ¿verdad? Cuya lógica intrínseca o inherente puede desinscribirse o describirse o analizarse sin tener en cuenta sus elementos relacionados en actores redes. En otras palabras, parte de lo que nos da el actor red para los estudios de los medios es tratar de visibilizar lo que se ha hecho invisible. O más bien, así es una forma de darle el peso al medio en análisis en los cuales se pierde totalmente. Yo sé que suena medio abstracto, pero, por ejemplo, cuando tendemos a hacer análisis de discurso o análisis de contenido, tenemos a analizar los discursos y los contenidos, pero no siempre tendemos a considerar la importancia, la fuerza y el poder del medio y de sus especificidades. En otras palabras, abrir la caja negra de los medios de comunicación implica entenderlos como ensamblajes de agentes híbridos, ¿verdad? Desde múltiples lugares de poder. Algunos de esos lugares de poder nos llevan hacia ciertos lugares y otros nos llevan a otros. Es darles una nueva vida. Es como, de alguna manera, hacer como una especie de arqueología del medio que sustente sus cimientos hacia la lectura antropocéntrica de la controversia, del hecho, del fenómeno social. Es darle una nueva vida, tratar de entender cómo ese medio, desde su materialidad, de alguna manera incide en la construcción del discurso, incide en las relaciones de contenido, incide en la interacción social. Desde la producción académica en los últimos años se ha trabajado esta relación entre media theory o teoría del medio y comunicación desde la producción de la noticia, desde la producción cinematográfica, desde la producción de documentales, como lo hizo Michel, desde laboratorios de escritura, producción de arte, desde diseño, la exploración del meme, desde la exploración de sistemas de transporte, de aplicaciones móviles y sus usos, de geomedios. Pero su relación ha sido, digamos, más marginal que dominante. ¿Cómo estoy de tiempo, don Ignacio? Pasado, pero te estamos escuchando con mucho interés. Ya casi termino, digamos. Me gustaría tal vez concluir con algunas posibilidades que tiene el actor red y que tienen que ver en gran medida con su flexibilidad como propuesta metodológica y como propuesta conceptual. Por un lado, permite analizar la lógica del funcionamiento de los medios y tecnologías de la comunicación desde lo micro, es decir, desde lo etnográfico, desde etnografías mediáticas, hasta lo macro, es decir, desde análisis historiográficos de los medios. Permite trascender la división entre producción y consumo, situando la resolución de las controversias desde los propios actores. Y permite trascender también el medio individual para tratar de situarlo en una ecología de medios, que en nuestro mundo contemporáneo cada vez es más común. En otras palabras, nos permite no solo analizar Facebook, sino que analizar Facebook junto con su red de tecnologías, con la red de tecnologías que utilizan los usuarios en la producción de sentido. Y particularmente permite hacer algo que yo creo que no he encontrado evidencia de otro abordaje teórico que nos lo permita hacer, y es que permite explorar esos agentes no humanos que en esta era de la información, con el desarrollo de las tecnologías en las cuales los agentes no humanos tienen cada vez mayor capacidad de agencia, como arañas, bots, trollbots y otro tipo de algoritmos, permite darle seguimientos para determinar sus ensamblajes y cadenas de intereses y tratar de entender cómo inciden
en el devenir de lo sociotécnico o en el devenir de lo social, cómo inciden en los procesos de producción, de distribución y de consumo. Y eso se puede ver desde las distintas prácticas periodísticas hasta, digamos, desde las distintas prácticas de producción de contenidos hasta el tipo de contenidos que consumimos. En otras palabras, todo aquello de los algoritmos y las burbujas, la fragmentación y la descentralización tiene que ver en parte con esa agencia que tienen actores no humanos, ¿verdad? A la cual nosotros no siempre le damos todo el peso que deberíamos de darle. Que se ha explorado desde otros abordajes, pero que no se ha explorado tanto desde la teoría del actor, ¿verdad? Me disculpo por haberme extendido más allá en el tiempo. Como pueden ver, es un tema que a mí me apasiona, así que muchas gracias por permitirme presentarlo, y si tienen preguntas, comentarios, observaciones, con muchísimo gusto. No, gracias a vos, Jorge, por el comentario. Y muy interesante, digamos, conectar lo que mencionabas con algunas de las reflexiones que también Michelle hacía. De alguna forma hay como ese hilo común que es una invitación constante o un reto constante que planteaba Latour a todas las personas que hacemos ciencias sociales, si se quiere, como que al final nos pedía que lo que usábamos como explicación, la ciencia, lo social, la ciencia, al final era como el reto de eso es lo que hay que explicar. No se vale usar lo social como categoría para explicar nada, sino eso es lo que tenés que explicar. Y bueno, también es interesante que ambas, Michelle y Jorge, nos invitan a pensar también bueno, cuáles son las deficiencias, podríamos decir, o las limitaciones que tenía la teoría, aunque es como tal vez reduccionista referirse a una teoría de Latour, sino también y cómo con qué se puede, o sea, cuáles son las compatibilidades que tiene esta forma de pensar con otras teorías y con cuáles tal vez no. Entonces tal vez podríamos retomar algunas de esas cosas hacia el final, pero no le voy a robar más tiempo. Ahora le toca el turno de la palabra a la doctora Lizeth Marroquín Velázquez. Muchas gracias, Liz, por apuntarte a conversar con nosotros, y la pantalla, el micrófono son tuyos. Sí, bueno, yo también lo pensé más como una conversación, entonces no tengo una presentación. Muchas gracias por estar acá. Cuando Ignacio me contó sobre esta idea de hacer el conversatorio, me encantó, y justamente porque este año he estado volviendo y retornando, digamos, a lo que son las ideas de la Escuela de Montreal, que están fuertemente ancladas en los aportes de Bruno Latour, y esto a raíz de que James Taylor murió este año, que él fue el fundador de la Escuela de Montreal. Entonces ha habido también todo un movimiento, digamos, en torno a retomar, bueno, retomar no, porque realmente lo que se propone desde la Escuela de Montreal es conocido en este momento como una de las 4, digamos, acercamientos a la constitución comunicativa de la organización. Entonces es en ese espacio, y específicamente en la Escuela de Montreal, donde las contribuciones de Latour se han utilizado para movilizar una explicación comunicacional del fenómeno de la organización. Pero me voy a ir un poquito, porque digamos, el trabajo de Latour realmente ha impactado mucho, digamos, lo que es la comunicación organizacional, específicamente desde esta escuela, pero también los estudios organizacionales, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, voy a citar a Bárbara Sañahuasca. Ella es una académica sueca, un referente, digamos, en este campo, y ella se refirió a Bruno Latour en el 2014 como un teórico de las organizaciones por accidente. O sea, él justamente nunca tuvo la intención de estudiar las organizaciones, pero sus trabajos desde ese lugar donde él los hace hicieron a las personas en el campo de los estudios organizacionales salirse de esa jaula de hierro, digamos, de la disciplina, ver más allá de las estructuras formales, ignorar, por ejemplo, las jerarquías, y descubrir un mundo plano donde las conexiones entre entidades híbridas se construyen y se estabilizan constantemente. Entonces, un poco en esto que nos dice, o que resume Bárbara, está ese pensamiento de Latour que se puede transportar al campo de las organizaciones para entenderlas. Jan Harris, que también es otro académico de este campo, al referirse al trabajo de Bruno Latour y Woolgar, ¿verdad? Específicamente en la vida del laboratorio, digamos, alega que al mostrarnos Latour y Woolgar esa relación entre actividades cotidianas de los científicos y cómo producían los resultados, ¿verdad? Estos autores nos muestran la naturaleza organizacional del trabajo científico, ¿verdad? Que pasa por una serie de inscripciones,
transacciones, traducciones y el reclutamiento que son necesarios para generar esos hechos científicos, ¿verdad? Entonces, además, algunas personas, digamos, en este campo consideran estas etnografías que realizó Latour en diferentes espacios organizacionales como etnografías, en cierta forma, organizacionales, también por el tipo de resultados, por la variedad de los resultados que salían. En el campo, digamos, en el campo de los estudios organizacionales y de la comunicación organizacional, la teoría del actor red inmediatamente, digamos, tuvo un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la innovación en las organizaciones. Entonces, ahí encontramos un grupo de trabajos muy grande en el cual yo, digamos, no me voy a meter ahora, donde se ve muchísimo, digamos, estos estudios donde se toma y se reconstruye la red de actores, de agentes en torno, digamos, a ciertas, digamos, innovaciones. Por ejemplo, sistemas de información en salud, hay mucho, digamos, sobre eso. También los fallos de ciertos sistemas se estudian a partir de la teoría del actor red. Si nos vamos directamente a la forma en la que yo conocí a Latour, que es un poco a partir de la mediación que hace la Escuela de Montreal de sus conocimientos, ahí encontró realmente un terreno muy fértil al punto que cuando yo estaba terminando mis estudios doctorales, se le dio un doctorado honoris causa a Latour en Montreal, y ahí hubo digamos, durante ese periodo, que fue un periodo importante, digamos, para el establecimiento de la Escuela de Montreal, se generó mucha relación entre Latour y François Coren, que era uno de los, digamos, de los colaboradores, estudiante, pupilo, digamos, de James Taylor. Lo que hace la Escuela de Montreal o esa pregunta inicial tiene que ver con el generar digamos, parte de la premisa de que la organización o el fenómeno de organización emerge de la comunicación, ¿verdad? Y se piensa que la comunicación es el sitio y la superficie en el cual emerge esa organización, y al crear esta explicación, lo que hace Taylor es articular dos tradiciones lingüísticas que generalmente están por separado. Una tradición que se centra más en el carácter estructurante del lenguaje, ¿verdad? Y otro que está, digamos, y este carácter estructurante del lenguaje tiene que ver con la creación de sentido, la interpretación, y por otro lado tenemos esta tradición que se centra en el uso del lenguaje como acción. Entonces, al articular estas dos visiones del lenguaje, ¿verdad? En las nociones de texto y conversación, ¿verdad? Que el texto entonces, digamos, va a agarrar todo lo que tiene que ver con la estructura, y la conversación es esa comunicación en acción. Es a partir de ahí donde ven que emerge, digamos, la organización, ¿verdad? Las conversaciones, como dice Taylor, ¿verdad? Son esas corrientes de lo indispensable, ¿verdad? La experiencia de esa existencia, digamos, colectiva, ¿verdad? Y el texto lo que hace es tomar esa experiencia y hacerla, digamos, significativa para un colectivo. Todavía aquí tal vez no ven mucho las ideas, digamos, de Latour, pero tienen que ver mucho más con el trabajo que empieza a hacer François y la explicación de cómo la comunicación tiene ese germen de organización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la comunicación organiza, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que toma, digamos, François Coren de Latour es justamente es la noción de acción, ¿verdad? Y esa noción de acción la podemos, o por lo menos hay tres cosas muy importantes: acción, y también la idea de agency, ¿verdad? De capacidad de actuar, de agencia. Tiene que ver con que la acción, Latour la veía como algo compartido. Es decir, cuando nosotros actuamos, no es algo que yo estoy haciendo sola, sino que estoy en ese momento enrolando una serie de otros actores que actúan conmigo. Digamos, en este momento yo estoy dirigiéndome a ustedes y yo, pues, ves, acabo de decirlo, yo me estoy dirigiendo a ustedes, pero esto es totalmente imposible sin esta computadora que está enfrente mío, sin el programa, digamos, de Zoom que nos permite hacer esta conexión, sin la, ¿verdad? Puedo hacer una lista, digamos, de los agentes no humanos que hacen posible esta comunicación el día de hoy. Entonces, lo primero que todo es que la acción es algo compartido.
Y eso la hace también híbrida, porque no la estoy compartiendo solo con otras personas, sino que la estoy compartiendo, como dije anteriormente, con otros agentes no humanos, que en el caso, digamos, François Coren empezó a hablar de figuras o habló también de entidades no humanas, ¿verdad? Y lo que demuestra eso es que hay un proceso, digamos, de asociación con este otro tipo de entidades y eso es muy importante para explicar lo que es una organización. Entonces, al final de esta idea de acción surge el carácter híbrido de la organización, ¿verdad? Entonces, se entiende la organización desde la Escuela de Montreal y con la visión de acción de Bruno Latour como un conjunto de capacidades de actuar, ¿verdad? Entonces, se entiende, además, actuar no es, ¿verdad? Latour lo entendía como aquellas o aquello que es capaz de hacer la diferencia en una situación determinada. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para poder explicar cómo es que la organización emerge en la comunicación. Y, digamos, aparte de esta idea de que la acción no está reservada solamente para las personas, sino que podemos hablar de máquinas, documentos, signos, elementos arquitectónicos, ¿verdad? Em, también vamos a reconocer, es importante ver cómo hablamos nosotros de esta acción. Y esa es la parte, digamos, donde la contribución de la Escuela de Montreal se hace más importante, porque ellos van a plantear que esta capacidad de acción pasa por el discurso. Es decir, al hablar, al comunicar, yo estoy en ese momento generando una serie de asociaciones. Yo estoy atribuyendo o estoy, y ahí viene la parte también de relaciones de poder, o estoy sustrayendo la capacidad de actuar que pueden tener ciertas entidades dentro de una, digamos, de una organización, de un conjunto, digamos, de personas organizadas, ¿verdad? Entonces, esa dimensión, digamos, de la acción y digamos, y eso que pasa también por el decir, es una de las contribuciones que se hace de manera conjunta entre la Escuela de Montreal y el pensamiento de Latour. Entonces, por ejemplo, Coren nos va a decir, y un poco retomando los modos de existencia, de hecho, Latour tiene creo que fue una de las conferencias que dio cuando estuvo en Montreal, que tenía que ver con el modo de existencia de la organización, ¿verdad? Entonces, lo que dice un poco Coren es que, digamos, propone que el modo de ser y actuar de las organizaciones está siempre mediado por algo, alguien, que la hace presente, ¿verdad? Entonces aquí la Escuela de Montreal, con base en estas ideas de acción de Latour, genera una serie de conceptos como el de hacer presente o presentification o lo de encarnación, o sea, que es decir, digamos, diferentes elementos van a materializar o darle un cuerpo, una corporalidad, digamos, a ciertas cosas en una, digamos, en una determinada conversación, una determinada interacción. De hecho, Michelle Ferris y también Jorge hablaron de lo importante de lo pequeño, ¿verdad? Y cómo esto puede ser, digamos, igual de importante que lo grande, ¿verdad? Entonces, eso es una de las premisas también que se rescata desde la Escuela de Montreal. Se entiende la organización, digamos, para entender una organización o para entender cómo emerge la organización, partimos de la unidad más pequeña, que es la conversación. A partir de una serie de conversaciones podemos entender el fenómeno de organización y esto por esa capacidad que tienen las interacciones o las conversaciones de dislocarse. Y eso es gracias al carácter híbrido, digamos, de esas interacciones. Son los objetos, por decirlo así, o son esas entidades las que permiten que esas interacciones trasciendan el aquí y el ahora. Entonces, digamos, cuando vean que nosotros hoy estamos todas y todos reunidos en este lugar, trayendo a colación el pensamiento, digamos, de Latour. Entonces, esta interacción nos permite viajar en el tiempo, estamos trayendo algo del pasado, nos permite también, como hicieron Jorge y Michelle, pensar en cómo más llevar este pensamiento, digamos, más allá de lo que ha sido hasta el momento, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno de dislocación, ¿verdad? ¿Cómo voy con el tiempo, Ignacio? Es que vieras que puse el cronómetro, pero no lo puse en realidad.
Tranqui, todavía tenés un par de minutos, ¿no? Ok. Entonces, digamos, otra idea, aparte, digamos, del carácter híbrido de la organización, que es entonces donde se fundamenta, digamos, esa capacidad, digamos, de la comunicación para poder generar organización, ¿verdad? Con lo que habíamos hablado de la dislocación y todo eso. La otra contribución que hace, digamos, o que se toma desde la TUR es que al entender la hibridez de la organización, eso también expande la escena comunicacional. Entonces, es decir, ya nosotros no vamos a hablar o no nos vamos a referir al referirnos al fenómeno de comunicación como eso que pasa entre personas interlocutoras, sino que esa escena de comunicación se llena de otras entidades que interfieren también en ese proceso, que intervienen y participan en el proceso, ¿verdad? Y esto hace más complejo, digamos, el proceso de comunicación. Yo, una de las cosas que me hizo gracia ahora que decía Jorge, que Bruno Latour siempre fue muy controversial por haber utilizado sus ideas sobre acción y la simetría, digamos, que propone. Eso me costó por lo menos unos 45 minutos más de discusión en mi disertación doctoral. Y realmente fue, bueno, Jorge estuvo ahí, yo no sé, bueno, no sé, realmente fue una batalla campal defender algunos de estos puntos que además habían sido retrabajados ya por la Escuela de Montreal. Entonces, esa simetría, digamos, entre agentes humanos y no humanos, por ejemplo, la Escuela de Montreal la traslada al discurso, ¿verdad? Entonces, fue realmente una discusión, digamos, como súper interesante y quería nada más contarles un poco cómo fue que yo utilicé esto finalmente en mi investigación doctoral y cómo lo he seguido, digamos, utilizando también para entender, digamos, y develar cómo surge la organización en la comunicación. Entonces, lo que yo me propuse a nivel doctoral era generar una explicación del cambio organizacional en la comunicación. Es decir, yo no veía esta cuestión que pasa a menudo de que dicen, si esta organización va a hacer un cambio organizacional, entonces hay que hacer un plan de comunicación a la par de, no, digamos, yo no veía como que la comunicación como una unidad digamos, un componente distinto al cambio organizacional. La comunicación es el lugar donde emerge el cambio. Entonces, digamos, la teoría, digamos, que yo traté de construir a partir del estudio de una organización en específico y del proceso de cambio de esta organización, estaba basada fuertemente en la Escuela de Montreal y algunas de estas, digamos, ideas de Latour, donde yo traté de entender el cambio, ¿verdad? Desde la comunicación como un proceso constante en la cual, ¿verdad? O en el cual, digamos, los agentes híbridos que componen la organización, ¿verdad? Negocian y transforman de manera interactiva esas realidades en las que se desenvuelven, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice ahí fue a partir de un trabajo, digamos, como de hormigas, de ant, ¿verdad? De estar ahí viendo la organización en esas interacciones constantes, grabando las interacciones, entender cómo se fue generando a partir de esas negociaciones en cada interacción, cómo se fue generando, por ejemplo, en una organización que era totalmente horizontal, ciertas categorías de miembro. Y cómo esas categorías de miembro se discutían y digamos, cuando yo veía el detalle de esas discusiones, podía encontrar esos procesos donde las personas se asociaban con distintas, digamos, distintas entidades. Por ejemplo, esta era una organización que trabajaba digamos, desde la economía participativa. Entonces, por ejemplo, cómo tomaban un elemento clave de la economía participativa para poder adjudicarse o atribuirse una cierta capacidad de actuar y sustraérsela, digamos, a otros agentes dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, un poco desde esta visión de la acción, ¿verdad? Y de esta visión de cómo se hacen, digamos, estos
cambios, ¿verdad? De esta selección de capacidad de actuar en el discurso fue que yo pude, digamos, plantear esa teoría del cambio organizacional desde la comunicación. No sé, Nacho, si voy a quedarme por ahí y para no abusarme porque no sé cuánto me queda. No, perfecto. Gracias por la reflexión. Traes también como a colación otro de esos conceptos centrales que se vuelven como muy interesantes desde el abordaje de la TUR, que es el de agencia o agency. Y uno podría inclusive como también lo pone de cabeza, al igual que todos los otros conceptos como ciencia o como sociedad. Pero una de las cosas que podríamos discutir también es, porque la crítica usualmente es como ese salto a atribuirle agencia a las cosas y a todo lo no humano, es lo que usualmente se vuelve como controversial. La pregunta es, o el tema para mí siempre ha sido como, ¿qué se le saca a lo humano para hacer esa simetría? Digamos, como hasta qué punto el problema no es que le estás atribuyendo agencia a las cosas, sino que le estás sacando un montón de cosas a los humanos para hacer ese argumento. Pero bueno, lo podemos debatir también. Finalmente tenemos a Rodrigo Muñoz González, quien tal vez va a ser como una discusión del trabajo como más reciente de la TUR, porque nos hemos quedado como mucho en ese trabajo como más fundacional que deparó tantas reflexiones en nuestro campo en comunicación, pero claramente la TUR no se quedó solo ahí, sino que abordó también como muchas otras cosas y para eso le agradecemos a Rodri que nos ponga al día. Muy bien, muchas gracias a todos por estar. Ay, más bien quería compartir pantalla y quité el video. Voy a compartir una presentación. De hecho, este es un paper de la TUR que estaba leyendo antes del conversatorio. Bueno, efectivamente, como dice Nacho, yo me voy a enfocar digamos, en la última ola, el último gran tema que la TUR pensó. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que antes decía Jorge, de que la TUR comenzó en la filosofía, luego caminó hacia la antropología, la sociología, y en sus últimos años regresó a la filosofía. Yo creo que ya, ¿cómo decirlo?, desarrollando una mirada filosófica, evidentemente con los insumos que ganó a lo largo de su carrera, pero en este caso él empezó a pensar justamente en la naturaleza, ¿verdad? Y la crisis climática fue como su punto o como su última pasión. Tal vez yo quisiera decir que como para entender esto, un poco hablar de mi relación con la TUR, porque yo a la TUR también lo conocí gracias a Jorge cuando me dio el anteriormente llamado curso de Teorías de la Comunicación 1 y 2, me pareció fascinante, pero en mis estudios doctorales, yo hice mis estudios doctorales en un departamento muy preocupado por la teoría crítica, y la TUR tiene como esta preocupación, digamos, por pensar también la sociedad en lo grande, en pensar qué es la modernidad, ¿verdad? Y él es alguien muy crítico sobre esto. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque quizás el punto de partida sobre digamos, este interés en la crisis climática parte de un trabajo que él publica, por lo menos se publica en inglés, en 1991, que se llama Nunca hemos sido modernos, que de nuevo vuelve a ser bastante polémico porque él para hacer un argumento muy complejo, corto, él argumenta que es incorrecto separar naturaleza de cultura. Ese es su argumento, ¿verdad? Entonces, él lo que dice es que previo a la modernidad, las sociedades no hacían esta separación, en la modernidad se hace, y que justamente es, digamos, una separación ficticia que no sucede y por ende nunca hemos sido realmente modernos. Entonces, esto lo lleva, digamos, de nuevo a pensar en este tipo como, asociaciones, ¿verdad?, entre lo natural y, en este caso, lo cultural, ¿verdad? Y yo creo como que es esta base conceptual, él la retoma en sus últimos trabajos, digamos, que yo diría que tiene un estilo mucho más accesible que a un estilo como más, los que hemos leído ciencias sociales y humanidades, podríamos decir esotérico, porque él se enfocó más en pensar, digamos, cómo pensar filosóficamente nuestro rol como seres humanos en la naturaleza a raíz de la crisis climática, ¿verdad? Esa fue su pregunta. Entonces, justamente él habla de que estamos viviendo en un nuevo régimen climático. Entonces, para esto, él se lamentaba mucho, ¿verdad?, de lo que él decía, que digamos, la crisis climática pudo haber sido una crisis pasajera, se decía en esta cita que les puse, pero él decía que se convirtió en una profunda alteración de nuestra relación con el mundo. De hecho, él se preguntaba si en lugar de crisis deberíamos hablar de mutación, porque como, bueno, muchos científicos han argumentado, todo este cambio climático no nos va, o sea, no hay acciones que nos permitan volver al estado anterior.
Por eso es que Latour habla de un nuevo régimen climático, porque es no solamente un cambio en las condiciones naturales, sino que también implica, y eso es como el kit de sus últimas preocupaciones, un reto filosófico de entender nuestra relación con el mundo. ¿Por qué? Porque previamente, digamos, la naturaleza se entendía casi como un agente inerte, que era, ¿verdad?, como un trasfondo de la actividad humana y que la podíamos controlar, ¿verdad?, que la podíamos domar. Pero evidentemente la crisis climática ha demostrado que la naturaleza es un agente más en la vida social, y eso era lo que Latour intentaba pensar. Y para preguntarse cómo llegamos aquí, justamente cómo esta crisis no, o sea, no fue pasajera y se quedó simplemente como un hecho social más, Latour hablaba del fracaso de la modernidad. Y para esto, digamos, él hablaba como de tres sucesos recientes que demuestran, digamos, este fracaso. El primero era un proceso de regulación y globalización, que básicamente lo que generó fue desigualdades socioeconómicas crecientes, y que él daba como ejemplo de esto los movimientos migratorios masivos que hemos visto en los últimos años, especialmente en Europa, y la negación de la existencia del cambio climático. Él estaba muy preocupado por esto, de cómo era que digamos, grupos de personas hacían lobbying o pretendían decir que la crisis climática no existía. Y para explicar esto, digamos, él pensaba en lo que él llamaba atractores, que voy a tratar de explicarlo gráficamente aquí. Entonces él dice, digamos, que este fracaso de la modernidad se debe a una tensión que él decía que era una tensión entre lo global y lo local. ¿Por qué? Porque él decía que evidentemente, digamos, cuando hablamos de globalización, de un mundo abierto, sin fronteras, ¿verdad?, desregulado, entre comillas, uno piensa inmediatamente en ideales cosmopolitas, ¿verdad?, de fraternidad, etcétera, etcétera. Pero esto no fue lo que sucedió. Y la globalización que obtuvimos, decía Latour, digamos, fue desarrollada siguiendo las agendas de grupos de poder específicos, ¿verdad? Entonces esto creaba una tensión entre muchas contradicciones entre lo global y lo local, ¿verdad? Entonces él decía, digamos, que este tipo de tensión se podía resolver con otros dos atractores. Uno, que lo llamaba lo fuera de este mundo, ¿verdad? Y esto era justamente cuando la realidad se negaba. Y es el caso de Trump, ¿verdad? De todos estos movimientos populistas de derecha, que lo que dicen es, esto, no, esto que podemos llamar realidad, entre todo esto, el cambio climático, no nos parece, y vamos a proponer nuestra propia versión, valga la redundancia. Y de hecho Latour en un lenguaje muy suyo llamaba esto una realidad offshore, así como fuera de este mundo, que básicamente negaba todos los hechos. Pero él veía una solución ante esto, y era otro atractor que él llamaba lo terrestre. Y esto fue lo que él más enfocó después en su obra, en pensar cómo, digamos, podemos pensar o considerar la naturaleza como un agente social más, y también cómo asumir este reto filosófico de cambiar un marco en el que ya no somos el centro, digamos, o que ya nos consideramos como el ombligo del mundo, para utilizar un lenguaje más de la gente que estudia mitología, y trabajar como más relaciones, llamémosle amistosas, ¿verdad? Entonces, justamente, para hablar de este atractor que él proponía, a mí me gustaría hablar un poco de este concepto que yo no sé si los aquí presentes conocen, que es el antropoceno. Y el antropoceno se dice que es nuestro momento geosocial, que aquí, de hecho se me fue decirlo en la diapositiva anterior. Para Latour, el atractor terrestre era un foco en lo geosocial, que ese era el término que él hablaba para pensar esta nueva relación entre cultura-naturaleza o ser humano-naturaleza. Entonces, el antropoceno, ¿verdad?, es este momento geosocial, o también mucha gente dice que es geológico, que estamos viviendo en este momento, y es en el cual las acciones humanas tienen incidencia en el planeta, en el clima, digamos. Y es antecedido por el Holoceno, que es, digamos, un periodo de muchos milenios en el cual los patrones climáticos permanecieron relativamente estables, ¿verdad? Entonces Latour decía que esto nos obligaba, la crisis climática, a dejar de pensar, ¿verdad?, en la naturaleza como un universo inerte, ¿verdad?, que no cambia, que siempre está ahí, y a pasar a pensarla como un proceso en el cual nosotros, como seres humanos,
tenemos incidencia no solamente digamos, en generar cambios, pero también que la naturaleza tiene incidencia en nuestra vida social, ¿verdad? Entonces, este nuevo régimen climático, decía Latour, obliga una serie de consideraciones políticas, y este era quizás como uno de los mayores focos de pensamiento de Latour antes de morir, digamos, que él decía como que, bueno, no es nada más, como han dicho mis compañeros y colegas aquí, darle agencia a entidades no humanas, o sea, como esto es parte de su teoría y es clave, digamos, fue crucial en su pensamiento, pero sino que hay que hacer que lo que él llamaba las relaciones y apegos entre diferentes seres vivos pasen a ser la principal preocupación de la política, ¿verdad? Eso era lo que él pretendía. Y es curioso, digamos, que él lo considerara como un reto filosófico, porque lo es, digamos, como a nivel conceptual lo podemos entender, pero decía Latour que el principal reto iba a ser, por decirlo así, realizarlo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Cómo justamente empezar a pensar nuestra relación, digamos, con nuestro entorno, digamos, a través de nuestras acciones cotidianas y finalmente, digamos, cómo operacionalizar, si lo puedo decir así, esa unión entre lo natural y lo cultural, que para Latour, digamos, no se podía pensar el uno con el otro, que es una idea muy polémica, digamos, yo le he enseñado muchos cursos, yo la he discutido con varios colegas, hay personas que no simplemente la rechazan, para mí es bastante sugerente y conforme, ¿cómo decirlo? Más adelante voy a hablar de mis intereses, pero día a día he empezado a aceptarla más. Entonces, digamos, esto fue en cierta manera la principal preocupación de Bruno Latour en este sentido, digamos, pensar nuestra relación con la naturaleza. Aquí yo creo que surgen algunos retos de pensar lo terrestre, en palabras de Latour. Y para mí, sinceramente, la pregunta clave es cómo lograr una política terrestre que, como él le decía, a lo largo del espectro ideológico, porque si bien Latour habla de este atractor fuera de este mundo, que él lo asociaba mucho con la derecha populista, digamos, Latour, bueno, muy a lo francés, diría Jorge, formula la pregunta, pero no nos ayuda a encontrar respuestas, y creo que nos pide a nosotros, cómo cruzar el espectro ideológico y lograr acuerdos, digamos, en este nuevo régimen climático. Mi crítica personal, digamos, que esta yo sí la pongo aquí, es cuando él habla de lo terrestre, yo le llamo que ahí es cuando sale su perspectiva occidental contra lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría epistemologías del sur, porque efectivamente lo terrestre, que es este balance con la tierra, esta armonía, digamos, suena como muy, llamémosle bastante progresista a su manera, pero no es nuevo, ¿verdad? Ha sido un principio y un punto clave de las cosmogonías de pueblos originarios a lo largo del planeta, ¿verdad? Y digamos, si hay que aceptar, digamos, ¿cómo decirlo? Hacer una crítica, tal vez de la mano, o incluso hacia esta misma propuesta, de dónde están los procesos coloniales y neocoloniales, ¿verdad? De que todas estas ideas han sido cercenadas, fueron, por decirlo así, cambiadas por un modelo de desarrollo que causa esto, y ahora creo que esto no tiene que ser olvidado. Algo muy importante que a mí me gustaría resaltar es que Latour estaba consciente de que él tenía una perspectiva occidental. O sea, esto no significa que él haya, o por lo menos que yo haya leído, discutido teoría decolonial como la conocemos ahora, pero él sí estaba consciente y él aceptaba que él escribía desde un punto de vista occidental. Y bueno, yo creo que las dos últimas cuestiones digamos que estas preocupaciones que Latour formula nos llevan o nos invitan a hacer, es repensar qué significa progreso, ¿verdad? En este atractor terrestre, y también que es como tal vez una pregunta ya muy mía, que es cómo entender este nuevo régimen climático en la vida cotidiana de las personas, como lo decía antes, pero ya pensando en la experiencia de las personas, en las experiencias desde, qué sé yo, la persona que no se considera activista, pero que, por ejemplo, ahora con todos los aguaceros que se han venido de las lluvias en Costa Rica, lo ha podido ver, o tal vez pensar si esto genuinamente le cambia la perspectiva o no. Pero yo creo como que al final de cuentas, Latour nos invita a pensar lo geosocial
como tal vez retomando para cerrar todos los aportes de mis colegas, como esa asociación entre lo humano y no humano, digamos, una asociación que en este caso toma un tinte político y que lo tenemos que pensar en nuestra vida cotidiana para, no es una cuestión de vivir mejor, sino poder vivir en nuestro planeta por los siguientes años. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Rodri, y gracias de nuevo a mi querida colega que presentaron antes. A propósito de lo que decías del pensamiento colonial, en una entrevista que escuché este año, Latour decía que consideraba Nunca hemos sido modernos como un libro precursor al pensamiento colonial. Ya me podrás decir si estás de acuerdo o no. Para no abusar del tiempo de nadie, ¿les parece si nos tomamos pues 15 minutos para conversar sobre cualquier aspecto individual o colectivo que haya surgido de las presentaciones que hemos escuchado? Si alguien la quiere presentar con tu propia voz, por favor, siéntase libre pues, de alzar la mano y hacernos saber si tiene una pregunta, si no la pueden plantear en el chat, yo con gusto la leo. Si les parece, yo puedo plantear una como para comenzar, pues para todas las personas que presentaron y para también las que quieran participar del grupo que están aquí. Mientras escuchaba toda la conversación, lo que tal vez más me preguntaba es como, o sea, ¿qué no sabríamos de la comunicación o cómo sería el campo de la comunicación sin estas ideas laturianas, por así decirlo? O sea, como, ¿qué es de lo que nos estaríamos perdiendo? O sea, como, ¿en qué el campo o la postdisciplina de la comunicación, o como quieran llamarlo, sería distinto sin todas estas ideas de libre asociación, simetría generalizada, incorporación, figuraciones, mediaciones, etcétera, etcétera? No sé si me explico, o sea, como qué es lo que no sabríamos, qué es lo que nos estaríamos como perdiendo de manera central si olvidamos las ideas laturianas. Que si alguien se quiere animar a contestarlo, bienvenida. Muy buena pregunta, Nacho. un poco bueno, no sé, digamos, cuando conocí estas ideas, habían otras propuestas ya, por ejemplo, que vinculaban lo macro con lo micro o que hacían, digamos, alguna articulación. Y me parece que esa, o sea, ir botando esas paredes ha sido algo muy importante para, digamos, en términos del campo de la comunicación. Y bueno, y específicamente si queremos entender las organizaciones privilegiando un punto de vista comunicacional, ese es uno de los puntos, digamos, que me parece que han sido, o sea, que nos estaríamos perdiendo de algo importante si no hubiese hecho estas propuestas. Y yo creo que a la base la capacidad de agencia, es decir, ¿cómo se pasa de una propuesta semiótico-discursiva, ¿verdad? Que es tratar de entender cómo las palabras nos permiten hacer cosas, ¿sí? Que es un acercamiento que todos en algún momento hemos abordado, cómo se pasa de las palabras a las cosas. A mí eso me parece seguramente de lo más sugerente, que si bien se puede observar desde otras perspectivas, como les decía, de la semiótica, no sé, se podría hablar de Barthes y de cómo, ¿verdad?, el significado de los objetos, pero la forma en la que se piensa en interrelación con otros, a mí me parece que no, digamos, no hay. Yo no he conocido otro acercamiento que lo haga de esa manera, ¿verdad? Que le dé tanto valor a esa capacidad de agencia. Sí, yo estaba pensando justamente a la mano de Jorge, cómo, o sea, que otras perspectivas permiten entender la agencia de lo no humano. Y se me ocurría, por ejemplo, la teoría de la estructuración de Tony Giddens, desde un punto de vista más sociológico, pero digamos, tiene como una vista muy macro, mientras que Latour me permite o sea, permite ir más hacia lo local, y es en parte las limitaciones que hablaba Jorge, como que bueno, y la literatura al final, mucha gente lo que critica de la ANT es que suele ser muy descriptiva, ¿no? Yo diría que suele ser muy situada, como vos decías. Entonces sí, creo como que
que es eso, como ese aspecto más situado, ese aspecto más específico que permite ver. Y a mí me gustaría agregar un poco cómo el pensamiento de Latour nos invita a no pensar en las jerarquías entre los diferentes elementos y actantes que son parte de la red, ¿verdad? De la sociedad, porque en otras teorías se jerarquiza. En la teoría de Latour está todo como al mismo nivel porque todo es fluido y se está reconfigurando y cambia y se moldea mutuamente. Entonces, eso de que está todo más como a un nivel de constante movimiento y cambio en vez de un nivel jerárquico, nos invita a no ponerle más atención a algo que a otra cosa, sino analizarlo como un conjunto. Y siento que muchas otras teorías lo que hacen es jerarquizar en vez de verlo todo como un conjunto. Sí, gracias por la respuesta. Sí, sí me dejan pensando como en elementos interesantes que harían que nuestro campo fuera distinto si no tuviera esa reflexión laturiana ahí. Hay un par de comentarios de preguntas en el chat que podríamos como tal vez agrupar para contestarlos de manera conjunta, que tiene que ver como con la cuestión de los métodos. Una persona lo pregunta en relación, digamos, a la etnografía, que si entiendo bien el comentario, es como una tendencia recurrente en las personas a decir como que es la única forma en que se puede aplicar este método y readaptarlo o renovarlo. Y la otra lo pregunta como más en relación al análisis de discurso, específicamente con la perspectiva de Karen Barat, pero no solamente, podríamos como ampliar la pregunta como al análisis del discurso de manera más general. Entonces, quería ver cómo le dan sentido a eso, como a la cuestión metodológica de implementar ideas como estas, en la etnografía el único camino, cómo hacerlo por medio del discurso. Y bueno, como creo que la mayoría aquí ha precisamente utilizado estas ideas para hacer trabajo de campo empírico, sería interesante ver cómo lo han pensado. Sí, bueno, en mi caso yo lo que hice fue una etnografía organizacional, entonces sí, pero una etnografía organizacional atravesada, y ahí retomo un poco el tema, digamos, del discurso, atravesada por, digamos, un análisis no necesariamente del discurso, sino un análisis de conversación. Digamos que metodológicamente la Escuela de Montreal, digamos, una de las para poder eh, hacer visible esas asociaciones, es necesario ir al detalle de las conversaciones, ¿verdad? Al detalle de las interacciones y ahí el nivel de detalle varía, digamos, de autor a autor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás, qué es lo, cuál es el nivel, digamos, de detalle de lo que estás viendo en esas conversaciones? Entonces, el análisis de conversación, que es algo que se usa muy poco en realidad, o sea, a nivel latinoamericano se ve muy poco, es otra, digamos, otra estrategia metodológica que permite, partiendo de esta premisa de que las interacciones se dislocan y que tienen esa capacidad también de explicar algo más grande, ¿verdad? Permiten y son una herramienta, digamos, para explicar algo más grande como un colectivo o una organización, ¿verdad? Y retomando un poquito el tema, digamos, de Luisa, justamente estas críticas a Latour que él retomó también en algún momento, digamos que específicamente Coren, a quien también le achacaban algunas de estas cosas, como que así estás estudiando la organización a partir de esta visión y las organizaciones claramente tienen unas estructuras, digamos, de poder que son, digamos, que están formalmente admitidas o dadas, ¿verdad? Y que a veces no se cuestionan. Entonces, en la parte discursiva, justamente, él generó este concepto de ventriloquía, ¿verdad? Organizacional, en donde, digamos que la pregunta que uno se hace al hacer el análisis conversacional es en nombre de quién está hablando la persona, que ese es un fenómeno que se da muchísimo, o sea, en nombre de quién se está hablando, ¿verdad? Entonces eso permite, por ejemplo, develar algunas de estas, digamos, eh, cuestiones de poder que no son visibles directamente, y sino que pasan, digamos, por un análisis del detalle de cómo se estructuran esas asociaciones en la forma en la que las personas construyen lo que dicen
y de la manera en la que van a dar o sustraer, por ejemplo, capacidad de actuar en una determinada situación. Sí, ¿Alguien quiere añadir algo? Ah, dale, Jorge. yo diría que el anclaje etnográfico desde el giro ontológico que hace Latour y compañía es muy difícil evitarlo. Lo que se ha hecho, y creo que ha sido, digamos, el espacio más fértil del pensamiento de Latour, digamos, es extender algunas de las nociones de Latour más allá del anclaje metodológico que requiere el actor Red. En otras palabras, adherirle a algunos de los conceptos del actor Red otros abordajes conceptuales u otras teorías y metodologías, como el análisis de discurso, como el análisis de conversación, como el análisis de contenido, que permitan rendir cuenta de otro tipo de objetos, digamos, ¿verdad? Otro tipo de dinámicas. Sí, en esa misma línea, perdón, Rodri, dale vos. No, yo lo que iba a decir es que yo ante esta pregunta yo me ponía a pensar si la obra de Latour busca hacer una grand theory, como decimos en inglés, como que busca dar la explicación a todo. Yo no sé, la verdad. Yo creo como que buscaba como, ¿cómo decir? Como dije antes, como ser más situado y no sé si podemos decirle que es como su limitación y al mismo tiempo, haciendo eco de lo que decía Jorge antes, Sí. su oportunidad, o sea, que obliga, o sea, ese enfoque en lo empírico, digamos, está relacionado como con un abordaje más etnográfico, digamos, y evidentemente siempre va a responder como al objeto de investigación y a la pregunta con la cual estamos trabajando. No, yo quería aportar que curiosamente, aunque uno tiende a pensar mucho que la forma metodológica de aterrizar todas estas ideas es la etnografía, el abordaje mismo de Latour hacia el final de su carrera fue más bien como decantarse más por métodos computacionales. Lo que funda en Sciences Po en París es un laboratorio de métodos como más computacionales, como con la premisa de que esto hace visible la trama de relaciones entre un montón de actores y las controversias, que era algo que comentábamos antes, como que ahora tenemos una serie de herramientas metodológicas que harían posible estudiar esas controversias de forma más clara. Entonces, es interesante también verlo así. Hay una parte de esta pregunta que se plantea sobre específicamente, por ejemplo, el método del análisis del discurso, que uno podría decir, deja de ser método y es teoría, y eso me hace pensar, digamos, como en un tema que salió un poco antes, que tiene que ver con las compatibilidades. De hecho, podríamos también agrupar la pregunta de Luisa un poco ahí, digamos, como teorías de poder hay muchas, y teorías del discurso también. ¿Cuán compatible ha sido en su experiencia, o con qué, con qué sí, con qué no, la teoría del actor real con otras teorías que tienden a ser como muy, pues, dominantes, si se quiere, o hegemónicas, o utilizadas, o populares en comunicación, digamos, como de alguna forma, sin entrar en el terreno de los chismes, como estaba siempre esa oposición entre que si usted es laturiano o laturiana, no puede hacer trabajo de campo en el sentido de Bourdieu, como cosas de ese tipo, como cómo aterrizan ustedes esa conexión con otras teorías. Prometido que es la última. Nadie te quiere contestar, Nacho. Yo también estoy pensando, no es que tenga una respuesta ahí como a esta pregunta, pero siempre ha sido un tema con la teoría del actor red, Sí. digamos, como que Sí. Siempre ha sido un tema en gran parte por la forma en la que Latour y compañía se construyeron en oposición a, es decir, desde un lugar de antagonismo casi absoluto. Yo creo que eso se ha ido diluyendo con el tiempo, y el mismo Latour lo fue diluyendo con el tiempo. Digamos, ese esfuerzo de pasar de lo etnometodológico y de lo situado
a la reflexión filosófica más amplia de conceptos, digamos, es como una muestra de la capacidad que tiene el abordaje o algunos de los conceptos al menos de reconstruirse, ¿verdad? Desde otros lugares. Yo inclusive he leído un par de investigaciones que combinan a Latour a Bourdieu y uno se dice, eso antes era imposible, digamos, eso eran como la antítesis, ¿verdad? Creo que la flexibilidad de algunos de sus conceptos permite construir hacia otros lugares también, ¿verdad? No, por eso a mí me extraña que haya tan poca interacción real, digamos, en publicación académica e investigación entre la Torre y Media Studies, por ejemplo. Me parece que hay como más puntos de encuentro que los que por lo menos conceptualmente, que los que evidencia, digamos, la producción científica. Es como curioso. Sí, yo ante eso también quería decir como que en su último trabajo, no, también muy al estilo francés, no es que él dice o le da la razón a Bourdieu, por ejemplo, que como vos antes decía y me has contado en otras ocasiones que en Francia está esta separación entre Latour y Bourdieu, habla, o sea, toma las ideas de Bourdieu y las elabora. Entonces, o sea, con lo que quiero decir es que tal vez estas separaciones o estas incompatibilidades pueden ser tanto más de comunidades académicas que reales en cuanto a la teoría. Sí, eso es un buen punto en realidad. Yo lo que siento es que este trabajo más reciente, no hecho necesariamente por el mismo Latour, de alguna forma demuestra que tal vez no son tan incompatibles como Latour mismo lo presentaba. O sea, hay algo como de provocación también en construir, digamos, como un otro intelectual al que estás oponiendo tu teoría, pero no es incompatible con muchas de estas otras aproximaciones, digamos, como, o lo hemos visto también con esos esfuerzos, por ejemplo, en comunicación misma, de conectar la teoría de la actor con la teoría de la práctica, por ejemplo, como practice theory, y decir, bueno, no, tal vez que hay puntos de conexión entre estos mundos que en otro momento parecían. Pero en estos casos también lo que siento a propósito de las preguntas anteriores sobre método es que la teoría de la actor funciona como método y menos como teoría en estos casos. Exacto. Que tiene como ese cruce también entre, es una cosa y es la otra. Sí, gracias Alfredo por decir eso. No sé, o sea, sí, esa palabra relativismo creo que pudimos haberlo mencionado antes. Sí, probablemente Latour diría que se opondría al relativismo para la forma en caracterizar la teoría. Es más como encontrarle la verdad propia a cada modo de existencia, pero esa respuesta creo que no satisfizo a todo el mundo todo el tiempo. Él siempre planteó que su relativismo era de carácter metodológico, no ontológico, ¿verdad? Sí, de hecho hay un paper que el otro día lo comentaba con Nacho, de hecho era el que estaba leyendo antes de esto, que no sé si estará traducido al español, que se llama Why Has Critique Run Out of Steam? Que de hecho publica en el 2004 y, ¿cómo decirlo?, antecede mucho todas las discusiones que hemos tenido en los últimos años sobre fake news y, ¿verdad?, como realidades paralelas, etcétera, etcétera. Y él ahí sí no se identifica como relativista, como antes decía. Podemos, si les parece, concluir con una última pregunta que plantea Sergio Fuentes ahí, que tiene que ver un poco con la respuesta tal vez se conecta mucho con lo que Liz compartía más temprano, de hacer un statement laturiano y encontrar tal vez algún grado de resistencia, como no sé si todavía a esta idea de la simetría generalizada entre humanos y no humanos, pero ¿cómo lo ven ahora? O sea, como qué reacción. Sergio comparte como que en una escuela de sociología, por ejemplo, fue problemático todavía sostener algunas de estas, digamos, como sí, fundamentos o apreciaciones teóricas. Entonces, ¿cómo lo ven ahora? O sea, como, ¿qué reacción encuentra Latour hoy en comunicación, por ejemplo? Bueno, yo no sé, podría hablar desde la comunicación organizacional y imagínate que lo de la tesis fue en el 2001
2011 y ya ahora, 11 años después, digamos, la Escuela de Montreal con su versión, digamos, de la Constitución Comunicativa de las Organizaciones, realmente es muy bien aceptada. También hay que decir que algunas de estas premisas se han trabajado y se han explicado también y se han relativizado, digamos, un poco tal vez de la visión, digamos, más controversial que tenían en su primer momento, ¿verdad? Pero en este momento yo diría que no, creo que no tendrían, digamos, problema en defender una tesis desde ahí en ciertas escuelas. A mí me parece que de todas las escuelas, por lo menos de nuestra facultad, en la que mejor ha sido recibido la TUR es probablemente la nuestra. Sobre todo porque la dimensión material del poder simbólico que él trabaja a través de sus propuestas ha sido tremendamente enriquecedora para el estudio de los medios, aunque no se trabaje directamente con la teoría del actor red. No sé si me explico. Es decir, la importancia de la materialidad, y Nacho lo ha trabajado esto en varios de sus artículos, la importancia que tiene la materialidad en el proceso comunicativo, particularmente cuando hablamos de la relación que tenemos con medios y tecnologías de la comunicación y de la información es enorme. Yo creo la TUR siempre constituyó como una amenaza al status quo, en parte porque yo creo que su forma de posicionar su relativismo metodológico fue demasiado radical en un inicio. Me parece que con el tiempo se subsanaron algunas reticencias, pero bueno, puede ser que en algunas escuelas todavía sea difícil de digerir. No, y yo voy a hacer el comentario poco teórico y es algo más logístico, digámosle, pero también pasa muy de la mano lo que decía Jorge, con autores como Latour o también como Foucault, que desarrollaron su obra, ¿verdad? Como que en un momento de su obra pensaban algo y que luego lo fueron evolucionando. Entonces hay personas que se quedaron con determinadas etapas, ¿verdad? Entonces luego no toman en cuenta que fue eso que hablaba Liz antes, que muchos términos se relativizaron o no sé, se depuraron, etcétera, etcétera, y llegamos a estos desacuerdos. Bueno, precisamente porque la obra de Latour es tan vasta que podríamos conversar sobre esto un montón de ratos más y el hecho de que todavía haya tantas personas conectadas me confirma, digamos, como que da para mucho más y ojalá podamos seguirlo, pero para respetar el tiempo de todos ustedes también, si les parece, podemos parar aquí, pero no quería como nuevamente dejar ir la ocasión como para reiterarles el agradecimiento a Rodri, Michelle, Liz y Jorge, y también a todas las personas, todos ustedes que se conectaron. En nombre de SICOM, de verdad ha sido un gusto poder conversar sobre esto. Los contactos de ellos creo que están fácilmente accesibles por si quieren, y el mío también, por si quieren seguir la conversación. Nuevamente, gracias por este espacio, por sacar de su tiempo, ya aquí es de noche y tarde, ya es hora de comer y otras cosas, una actividad bien humana. Así que no, nada, muchas gracias. Nos vemos muy pronto en una próxima actividad a la que les podemos estar convocando y gracias por su participación. Que pasen muy buenas noches en donde sea que estén. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. Buenas noches.